Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a las personas que están por aquí. Claramente no esperamos ahora sí, no esperamos casa llena hoy que bueno, estamos en la última charla del año y además que, bueno, coincide con que es un 17 de diciembre. Entonces, bueno, todo el mundo está en diferentes funciones, pero bueno, me alegra mucho que se pudieran conectar. Obviamente la charla de hoy, bueno, siempre va a ser un poco científica, pero la idea era hablar un poco de algunos casos, ¿verdad? De interés que hemos tratado en el centro, ¿verdad? Y por eso le pusimos historias de esperanza y cierre del año 2025. Em, Me parecía que era bonito en esta fecha, pues, hablar un poco de, ¿verdad? De casos que se han tratado en el centro y que han tenido una buena respuesta, ¿verdad? Sabemos que obviamente pues no todos los casos tienen la respuesta que se quisiera, pero, pero bueno, vamos a hablar hoy particularmente de cuatro escenarios distintos en donde hemos podido incluso generar publicaciones científicas relatando, ¿verdad? El éxito de la intervención que se ha realizado en el centro específicamente desde la radiocirugía. Bueno, yo también tenía la intención, em, buenas noches a las personas que están por aquí, gracias. Sí. Em, sí, yo tenía la intención de que pudiéramos tener a un par de pacientes, pero bueno, no fue posible en parte por lo difícil que es coordinar para estas fechas y bueno, para reunirse por Zoom y demás. Pero me parece importante pues que hablemos de estos cuatro diferentes casos o diferentes patologías en las que creo que podemos hablar de una oportunidad, ¿verdad? Si no es con un fin curativo, pues con un fin de control local o de esperanza. Y bueno, parte de lo del cierre del año es agradecerles a todas las personas que se han conectado a través de este año, todas las charlas que hemos tenido. Este fue el programa del 2025. Vean que hoy es la última. Tendremos un programa para el 2026. Entonces, pues ojalá que nos puedan acompañar. Desde ya estamos trabajando en este programa y pues con toda la ilusión, ¿verdad? De poder llevar estas charlas a cada vez más personas. Si ustedes tienen pues el interés de que estas charlas puedan darse en algunos de los espacios en los que ustedes comparten, sea pues en su trabajo o en alguna asociación de pacientes o en alguna municipalidad o algún centro educativo, etcétera, nosotros con todo gusto lo podemos extender como parte de nuestro programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Entonces solamente tienen que escribir pues al correo que está acá, investigación@centrooncológico.cr o pues a través de las redes sociales. Em, bueno, el primer caso con el que quiero comenzar es un caso bastante interesante que publicamos hace un par de años. Este fue un caso de metástasis cerebrales en un paciente pediátrico. Em, Normalmente los pacientes pediátricos tienden a sufrir o son el principal grupo, ¿verdad? Donde se ven las lesiones malignas en hueso. Una de estas lesiones es el sarcoma de Ewing. Y bueno, afortunadamente el sarcoma de Ewing dentro de los sarcomas y dentro de las neoplasias del hueso es una de las que tal vez responde un poco mejor a la radioterapia. Lo interesante de este caso es que este es un paciente pediátrico bastante joven, ¿verdad? Que se diagnostica con 9 años con una lesión pélvica, ¿verdad? De un sarcoma de Ewing que ya había hecho metástasis, como es usual en la mayoría de estos sarcomas, a pulmón, ¿verdad? Entonces, bueno, el paciente había sido tratado tanto para la lesión primaria como para las metástasis pulmonares, pero 2 años después empieza a tener sintomatología, ¿verdad? Neurológica. Y al pues recibir em, una noticia como estas, inmediatamente los padres, ¿verdad? O al notar una sintomatología como estas, los padres inmediatamente pues van al centro de salud y se logran detectar dos lesiones en el cerebro. Eran lesiones metastásicas de ese sarcoma de Ewing, que es lo que se puede ver en esta figura. Em,
Son lesiones muy grandes, lo cual es bastante inusual. Claramente estas lesiones no son operables. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en esta vista que está acá, en realidad todas las vistas, ¿verdad? Sagital, axial y coronal permiten ver el tamaño de estas lesiones, particularmente esta lesión de acá. Em, y bueno, lo que se decide hacer entonces es tratarlo con radiocirugía robótica, que pues es a nivel de lo que se brinda en el centro, pues es un tratamiento a través del equipo robótico CyberKnife que envía altas dosis em, de forma muy precisa. Esta fue la resonancia que se hizo en T1 con contraste gadolinium para generar el tratamiento, ¿verdad? El plan de tratamiento. Las lesiones se trataron el mismo día, las dos lesiones, una bueno, la primera sesión en julio del 19 y luego la segunda sesión en agosto del 19, que es lo que pueden ver ustedes aquí. Vean qué interesante que ya esta resonancia, un mes después, demostraba una reducción muy sustancial, muy profunda de ambas lesiones, lo cual era bastante, yo diría, emocionante, ¿verdad? Entonces, bueno, igualmente se cumple con el protocolo de esta segunda sesión, ¿verdad? Donde eh, se le, se le, se le tratan ambas lesiones al mismo tiempo y se obtiene luego de aproximadamente 20 meses, o sea, casi a los 2 años de que se finalizaran estas dos rondas de tratamiento, se obtienen resonancias en T1 en los tres planos y pues se puede ver que básicamente la lesión desaparece. Lo que se observa es básicamente un proceso, ¿verdad? Que podría ser correspondiente a un proceso fibrótico, ¿verdad? Un proceso de gliosis, pero básicamente las lesiones desaparecen. Este es un caso bastante impresionante que logramos publicar, de hecho, en una muy buena revista, en la revista Avances en Oncología Radioterápica o Advances in Radiation Oncology, que pertenece a la Asociación Americana de Radiooncología. Y es un caso relativamente inusual, primero porque las metástasis a cerebro del sarcoma de Ewing no son tan comunes y además porque, bueno, no se esperaba que estas lesiones de tan gran tamaño, ¿verdad? em, tuvieron esta respuesta tan fantástica. Pero bueno, ciertamente es un caso de esperanza, ¿verdad? Es un caso bastante alentador. Este paciente ya a hoy debe tener unos 15, 16 años, ¿verdad? Y pues hasta el momento se encuentra libre de enfermedad. Y bueno, parece que anda en moto y todo. Entonces, ese es el primer caso. Y bueno, en realidad, una de las aplicaciones más importantes de la radiocirugía robótica es justamente la enfermedad metastásica a cerebro. El segundo caso es un caso bastante impresionante también. Pasamos de un paciente pediátrico a una paciente adulta mayor. Esta es una paciente que nació con una condición que se conoce como agenesia renal. Esto es relativamente raro, ¿verdad? Pero suele pasar. Estos son pacientes que nacen con un solo riñón, ¿verdad? En la mayoría de pacientes, en realidad, el otro riñón sí existe, pero está atrofiado, o sea, no es funcional. Y en algunos casos, pues del todo, ¿verdad? Solo hay un riñón. Naturalmente, uno puede esperar que un solo riñón sea suficiente, ¿verdad? Para el funcionamiento, ¿verdad? Fisiológico de una persona durante toda su vida. Pero bueno, por cuestiones que no podríamos decir claramente, ¿verdad? Si solo podríamos llanamente decir mala suerte o procesos biológicos, en ese único riñón la paciente desarrolla un cáncer, un carcinoma de células claras, ¿verdad? Que es un cáncer relativamente común, es el más común en el riñón. Y bueno, entonces la paciente es referida para poder tratarla con radiocirugía. ¿Por qué?
aunque el manejo ideal del carcinoma de células renales es la cirugía. Este era un tumor muy grande y como esta paciente solo tenía un riñón, pues no se podía arriesgar la función renal, ¿verdad? Con cirugía. La paciente sí estaba en terapia dirigida con un inhibidor de quinasa que se conoce como sunitinib, pero bueno, uno de los efectos adversos, ¿verdad? Uno de los problemas de estos inhibidores es que son bastante tóxicos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se consideró conveniente tratar a la paciente con radiocirugía robótica. Y básicamente a esta paciente se le dieron 45 Grays en 5 sesiones. em, y unos 4 meses después de la radiocirugía, una resonancia, ¿verdad? En T1 con contraste gadolíneo muestra una buena respuesta. Y pues tal vez más importante aún, ¿verdad? Análisis bioquímicos muestran, incluso casi que 2 años después del tratamiento, un control, ¿verdad? De la enfermedad. No son parámetros necesariamente óptimos, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que recordar que es una paciente con un solo riñón, adulta mayor, y que claramente pues tenía una lesión, ¿verdad? Entonces en este caso es bastante alentador ver que podemos hablar de control de la enfermedad, al menos, ¿verdad? En donde se mantienen algunos parámetros estables, y otros incluso como el del nitrógeno em, en sangre, ¿verdad? O de urea en sangre, pues básicamente se mantienen niveles bastante aceptables. Este es uno de los casos que a mí más me sorprende. Este lo logramos publicar en la revista de Onconefrología, em, que bueno, es parte de toda una red de la Asociación Americana de Onconefrología y algunas asociaciones europeas. Entonces creo que fue un caso que demuestra los alcances que tiene la radiocirugía en los momentos en donde otras aplicaciones no pueden, no son la primera opción, ¿verdad? Como en este caso la cirugía no era la mejor opción. Em, Ni tampoco otras terapias que hay disponibles, ¿verdad? Y entonces, bueno, me parecía que este es uno de los casos también más impresionantes y esperanzadores. Luego este es otro de los ejemplos, el melanoma uveal, en donde creo que más aplicaciones em, hay para el campo de la radiocirugía. El melanoma uveal, para quienes no están familiarizados, es un tipo de melanoma, ¿verdad? Los melanomas ocurren en células que conocemos como melanocitos, ¿verdad? Y bueno, tenemos melanocitos en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Ustedes quizá el más común que han escuchado es el melanoma de piel, pero en realidad ocurren en otras regiones, ¿verdad? Una de las regiones en donde ocurre el melanoma uveal es, por ejemplo, en la retina, ¿verdad? O en la región de la retina. En realidad puede ocurrir por ejemplo, la región del iris o puede ocurrir en otras regiones del globo ocular, em, pero normalmente ocurre cerca de la retina. Esta fue la primera serie que se publicó en Centroamérica y prácticamente la primera serie con un seguimiento bastante amplio de prácticamente 2 años en Latinoamérica y una de las más importantes también en general del mundo. Em, y básicamente, bueno, hay una población heterogénea aquí, son 4 pacientes que se trataron. La población es heterogénea porque tienen diferentes edades, y son como diferentes puntos de partida, ¿verdad? Algunas lesiones son mucho más volumétricas o grandes que otras. Por ejemplo, este paciente tiene una lesión que es bastante más pequeña que este paciente, ¿verdad? Em, entonces, tal vez para los que no conocen un poco la enfermedad, de momento tal vez no entienden por qué es que este es un caso tan excepcional. Pero bueno, la mayoría de estos pacientes, ¿verdad? Hasta hace algunos años, la mejor opción que tenían era la enucleación, ¿verdad? Que es básicamente, en términos coloquiales, pues perder el ojo, ¿verdad? Pero
Ahora pues con el advenimiento de la radiocirugía, en este caso pues en el centro lo que usamos es CyberKnife, existe una mejor opción, ¿verdad? Entonces, bueno, a estos pacientes se les dio radiocirugía 22 Grays en una única sesión y lo que se puede ver a los 24 meses es, si no control local, en algunos casos incluso una disminución del tamaño de la lesión, ¿verdad? Y esto, bueno, se mide al determinar básicamente la longitud, eh, lo que se conoce como el diámetro basal, ¿verdad? En un ultrasonido especial que se utiliza. Y lo que se puede ver acá es que para todos los pacientes básicamente hubo o control local o una disminución significativa del tamaño de la lesión. Y esto es magnífico porque básicamente, bueno, es muy esperanzador, ¿verdad? No se está curando, no tiene la intención curativa, sino que tiene la intención de controlar la enfermedad y claro, el paciente gana conservar su ojo, ¿verdad? Em, en la mayoría de los pacientes, la agudeza visual, ¿verdad? Se va perdiendo con el tiempo em, en ese ojo afectado, ¿verdad? En la mayoría de los, bueno, nosotros aquí teníamos dos hombres y dos mujeres. em, En algunos casos se logró, ¿verdad? Mejorar la agudeza visual. En otros casos, por lo menos, se retrasó, ¿verdad? La pérdida de agudeza visual. Entonces, ciertamente todavía se tiene la limitación de que muchos de estos pacientes tienen una afectación, ¿verdad? Importante en la agudeza visual, en la capacidad de poder incluso a veces distinguir formas. Eh, pero bueno, ciertamente la enfermedad se logra controlar y se mantiene la preservación del globo ocular. Em, y bueno, por eso me parece que es uno de los ejemplos más importantes. Estos son 4 casos que se siguieron por más de 2 años, pero a la fecha se han tratado más de 10 pacientes ya en el centro. Y tal vez los casos más relevantes que se han publicado para el 2025, ¿verdad? Son estos dos, nuevos enfoques en el tratamiento del dolor. Y bueno, me parece que es un tema bastante importante porque no se habla mucho de esto, ¿verdad? Normalmente por lo menos en el aspecto oncológico, casi siempre se habla de pues, la importancia del diagnóstico temprano, la importancia de los tratamientos, siempre se habla con un fin curativo. Pero sabemos que en cáncer el aspecto paliativo es absolutamente importante. En algunos pacientes del todo no se tiene ninguna intención curativa, pero existe la intención paliativa, ¿verdad? La intención de aliviar el dolor. En estas dos revistas, estas dos publicaciones de este año, ¿verdad? Una en la revista británica de neurocirugía y la otra en la revista británica del dolor, hacemos un análisis bastante exhaustivo de la radiocirugía em, para el tratamiento del dolor crónico, ¿verdad? En este caso, el dolor oncológico. Pero existe también el enfoque para el dolor, por ejemplo, neuropático, ¿verdad? Como las neuralgias del trigémino, que son profundamente dolorosas, se ha descrito como uno de los peores dolores que existe y que pues en Costa Rica ocurre, ¿verdad? La incidencia de la prevalencia es relativamente alta y en muchos casos el tratamiento farmacológico o el tratamiento quirúrgico o algunos enfoques em, como más novedosos que hay no son suficientes y para ellos ha salido el enfoque entonces de la radiocirugía. Em, para el caso del dolor oncológico, ¿verdad? Es básicamente el enfoque de talamotomía, es decir, una dosis, ¿verdad? Que se dirige específicamente a uno de los dos tálamos o a ambos tálamos. Y en este caso, lo que estamos, la serie que se está publicando acá son 8 pacientes que se trataron con un enfoque de triple target, o sea, un target triple, que es básicamente los dos tálamos de la hipófisis. Entonces, lo que se puede ver acá es un plan representativo, ¿verdad? Lo que vemos son unas reconstrucciones aquí en CT scans, ¿verdad? Unos tags
en donde se puede ver, ¿verdad? Que el target es justamente pues ambos tálamos y la hipófisis. Y por eso se conoce como triple target. Em, la idea es que estas dosis no sean muy altas o más altas de 100 grays, ¿verdad? Em, y justamente lo que se busca es que el paciente pueda tener una respuesta eh, pues duradera, ¿verdad? Al menos por el resto de su vida. Que eso en muchos casos, como podemos ver en la tabla, son 20 días o en algunos casos pueden ser meses, ¿verdad? Entonces, de nuevo, este es un enfoque que no es curativo, claramente, ¿verdad? Muchos de estos pacientes ya tienen metástasis, muchos de estos pacientes tienen, son, bueno, polifarmacéuticos, ¿verdad? Tienen polifarmacia en general, no solamente para paliar el dolor, ¿verdad? Sino otros tipos de fármacos, ¿verdad? Desde opioides hasta antiinflamatorios no esteroideos o en general anestésicos locales. Em, y bueno, para muchos de estos pacientes no es suficiente, ¿verdad? Muchos de estos pacientes mueren con dolor. Entonces aquí es donde surge esta opción para dar calidad de vida y que los pacientes puedan pues llegar al final de su vida sin dolor o con menos dolor. Entonces, de esta serie de 8 pacientes, bueno, básicamente teníamos una proporción de, de un poquito más de mujeres, bastante heterogénea en edades, básicamente desde los 18 años hasta los 70. em, y pues ciertamente sí teníamos bastantes pacientes con enfermedad primaria, pero también metastásica. Em, y bueno, lo que se puede ver acá es que antes del tratamiento la mayoría de los pacientes estaban con mucho dolor, ¿verdad? Esto se mide como una escala visual análoga, se llama, o EVA, y por sus siglas en inglés es VAS. Entonces ustedes pueden ver que los pacientes estaban antes del tratamiento con mucho dolor, ¿verdad? 8, 9 o 10. Luego de un día de tratamiento, ¿verdad? Ya inmediatamente el dolor empieza a disminuir en los pacientes. A la semana, a las 2 semanas, el dolor sigue bajando y sigue disminuyendo. Y al último follow-up, ¿verdad? Eh, pues el dolor es bastante significativo, o significativamente bastante bajo en todos los pacientes. Hay algunos pacientes donde pues claramente la reducción no es como quisiéramos, ¿verdad? Puede ser de un 10 a un 6, de un 10 a un 7, en donde recordarles, ¿verdad? 10 es lo más alto, 0 es no dolor, pero se puede ver la tendencia, ¿verdad? Que es significativa. La mayoría de pacientes eh, llegan al final de su vida con mucho menos dolor, ¿verdad? En algunos pacientes es pasar de un 9 a un 0, ¿verdad? O de un 8 a un 1, o en algunos casos pasar de un 10 a un 3, ¿verdad? Lo cual es muy significativo y claramente les permite a los pacientes tener un poco más de calidad de vida. Además de que en muchos de estos pacientes se logra disminuir, ¿verdad? El número de fármacos que consumen, ¿verdad? Esto es pretratamiento y esto es post-tratamiento, o sea, lo que tenían hacia el final de la vida, ¿verdad? Entonces, en muchos casos se logra disminuir el número de opioides o en muchos casos se logra disminuir, por ejemplo, la necesidad de usar antiinflamatorios no esteroideos o de utilizar algunas otras medidas, ¿verdad? Como por ejemplo neuromoduladores em, o neurotoxinas, como la toxina botulina. Em, y bueno, ciertamente pues algunos aspectos de la calidad de vida de los pacientes van a empeorar, ¿verdad? No diríamos claramente que esto es por el tratamiento, sino por el curso normal de ya una enfermedad terminal, pero lo que se puede ver que mejora, que son las barras verdes, es ciertamente el elemento del dolor, ¿verdad? Aunque bueno, en algunos pacientes el elemento relacionado con la movilidad o el cuidado personal o incluso la depresión también mejora. Entonces, pues me parece que es bastante esperanzador, ¿verdad? Y es bastante emocionante que no solo para la, la o el manejo, ¿verdad? Del dolor oncológico, sino también
para el dolor neuropático, como las neuralgias del trigémino, exista una opción que realmente represente una verdadera respuesta. Entonces, estos son los cuatro casos, ¿verdad? Las cuatro historias que quería comentarles, ¿verdad? Pues claramente yo esperaba que en alguno de los casos pudiéramos tener alguno de los pacientes, pero bueno, ojalá que podamos hacer esto en el futuro. Em, lo que yo quisiera con esto es, bueno, invitarlos obviamente a que en el momento en el que tengan alguna inquietud de cómo manejar una patología o de consultar si existe algún tipo de alternativa, ¿verdad? A los manejos más tradicionales, que puedan obviamente ponerse en contacto con el Centro Oncológico Costarricense. Em, Vamos a tener muchísimas más actividades y muchísimas más charlas para el próximo año. Entonces, ojalá que puedan seguir em, vinculándose con nosotros. La idea es que desde este programa de prevención y diagnóstico temprano, que bueno, tengo el honor y la oportunidad de coordinar, podamos empezar a trabajar mucho más y más cercanamente con asociaciones de pacientes y bueno, con todos los actores y todas las personas claves involucradas, pues especialmente en la atención del cáncer. Como siempre, si hay espacio, si hay preguntas, este es un espacio seguro. Ojalá que puedan hacer sus preguntas o comentarios, incluso si hay sugerencias, ¿verdad? De qué actividades podemos hacer, qué temas, ¿verdad? Podemos tocar, qué charlas quisieran escuchar. Bueno, soy todo oídos. Si no, ya saben, tenemos por aquí los correos, ¿verdad? Pueden escribirnos también con confianza. Pues no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Por aquí veo que siempre tenemos nosotros deberíamos hacer al final también una premiación para los que se mantuvieron constantes en todas las charlas, porque veo un buen número de personas que nos han acompañado básicamente por todo el año, y eso obviamente nos llena de mucha alegría. Pues bueno, si no hay preguntas, podemos dejar esta charla hasta acá, ¿verdad? Como es la última, pues que quede un poquito más corta, y reiterarles que la idea es que podamos acercarnos mucho más a ustedes. Muchas gracias a doña Marielos que nos comentaba y también a Laura García que nos comenta. Ojalá que bueno, puedan encontrar en el centro una oportunidad realmente para encontrar, bueno, que puedan encontrar esperanza, que puedan encontrar eh, un buen trato, un trato humano, ¿verdad? Y también un trato muy profesional y ojalá que también pueda verse como un centro con gran interés académico y de educación continua, ¿verdad? Que es uno de los intereses que tengo yo y que quiero promover desde mi posición. Bueno, espero que pasen entonces felices fiestas, feliz Navidad y pues nos vemos entonces el próximo año. En enero vamos a empezar a compartir y a circular el plan, el programa de charlas y ya en enero entonces tendríamos charlas para que también puedan acompañarnos. Que pasen feliz noche por allá en Costa Rica.